Hello, hello, good afternoon. Good afternoon to Good everyone. Good Hello, afternoon. hello, Elizabeth. Hello. Hello, Elizabeth, Deli, Ricardo, Estela, and Sofia, who are connected. Hello, good afternoon. How are you Hello, today, teacher. Sofia? How's it going? How's it going, Sophie? Hello, hello. Fine, thank you. Okay, that's great. And what about Elizabeth? How's it going, Elizabeth? Elizabeth, how's it going? Deli, how's everything? Fine, thank you, teacher. Okay, that's great. And what about Ricardo? Ricardo, how's everything? Very good. Okay, good. Okay, let's start with our English class on Thursday. Ya llegamos al jueves on Thursday, and we're going to continue with a topic that we started yesterday. Yesterday, remember, we were talking about that going to where you said, some of you said, that is related to the future, and it's great, and it's good, está muy bien, es relacionado, sabemos que está relacionado con el futuro, ¿verdad? Futuro. Yesterday we said that we're going to use be going to plus be going to plus the base form of a verb to talk about the future. We say that we have a subject and the verb be going to, verb to be, the expression going to, and the base form, rent, be, take. Okay, then we talk about information question. We have the information question at the beginning of the sentence, at the beginning of the question, verb to be, subject, the expression going to, and the simple form of the verb. Then yesterday we read this conversation. We read this conversation about Rodolfo and Rocio, and you answer the comprehension question. Today we have one more vocabulary about kinds of tickets and trips. We're going to talk about the kind of tickets and trips. Look, we have different, when we travel, we buy, when we travel, we buy some tickets. It depends if we're going to travel by plane, by bus, by car, or whatever. We have different tickets when we want to travel. Look, we have one ticket that is Seoul to Soko. And when we buy one ticket for a simple ticket, we say that is a one-way ticket. Vean, cuando viajamos solamente lo compramos, vamos a ir a algún lugar, decimos que es a one-way ticket, un boleto, pues solamente de ida o de regreso, uno de las dos. In this case, en este caso tenemos Seoul and Soko. Vean, es sencillo, a one-way ticket, but sometimes we buy a round-trip ticket. What is round-trip ticket? When we buy both, ¿verdad? Cuando compramos ambos, tanto de ida y de regreso. Seoul Soko and Soko Seoul. ¿Y cómo se le llama? Round trip ticket. Redondo, ¿verdad? Some people say that sometimes we buy a round trip ticket because it's more expensive than buying a one-way ticket. A veces, pues sí, a veces es mucho más barato un round trip ticket que un sencillo, ¿verdad? One way ticket. ¿Si lo han comprobado o nada más dicen que, que es más barato? ¿Quién ha comprado redondo? Que digan si es más barato o no, es igual, lo mismo. No, sí es más barato Es verdad, el sí, round. cuando es redondo. Sí, verdad, yo he comprado cuando mis hijos viven en Estados Unidos, cuando he ido pues a visitarlos. Si le pone uno, pues en la aplicación One Way Ticket, sencillo, sale, bueno, sale el precio, pero si le ponen un round trip ticket,
Es mínima la diferencia cuando es Sí. redondo, que es sencillo, ¿verdad? Entonces ahí ve uno que sí conviene el round trip ticket. Cuando sabemos qué día nos regresamos, pues conviene el round trip ticket, porque a veces, sometimes we don't know when we're going to return. No tenemos, no sabemos, ¿verdad? Porque pensamos ir a lo mejor por más tiempo, pero cuando no tenemos el tiempo suficiente y sabemos que nos vamos de sábado a sábado o X, pues de una vez conviene el round trip ticket because it's more expensive. It has a lot of advantages. Sí tiene ventajas, ¿verdad? A lot of advantages. En este caso, in this case, ¿de qué tipo más bien? What kind of ticket are these? ¿Qué tipo de boletos son estos? ¿Es el Maybe ya? bus. En la bus, lo Korea Bus Line de autobús, ¿verdad? Bus Line. Bien, entonces sabemos que one way ticket es solamente ya sea de ida o de regreso, una de dos, pero es sencillo. En cambio, a round trip ticket, redondo, round trip ticket. Then we have, dice Japan Rail. Ahora nos dan un horarios, ¿verdad? Sobre, pues a lo mejor, aquí dice rail, pues nos están hablando de trenes, ¿verdad? Y nos dan diferentes lugares, Tokio, Odawara, Atami, Maibara, Kyoto, y nos dan aquí Kodama and Nasami, dos lugares, pero nos dice local express. Luego we have different times. A schedule, we have this schedule with different times, 10:30, 10:20, 10:30, aquí nada, 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 11, 1:39, 2:04. ¿A qué se referirá el local? Aquí lo tenemos. ¿A qué se refiere cuando decimos, oh, voy a tomar un tren o autobús? Porque puede ser en autobús, pero aquí en este caso es tren local. ¿Qué diferencia De todas las paradas. hace todas, ¿verdad? Tokio, Odawara, Atami, Maibara, Kyoto nos da a qué hora. En cambio, el Express sí dice solamente 10:20, 12:38. ¿A qué se refiere el Express? Aquí ya vimos que hace todas las paradas y aquí Express. Ahí va directo. Directo, es como aquí cuando decimos tomamos uno a Guadalajara, por ejemplo, pues sale de Aguascalientes, luego pasa por La Chona, los que somos de aquí de Aguascalientes, a La Chona, San Juan y así sucesivamente. En cambio hay Aguascalientes, Guadalajara, sería el express, ¿verdad? El directo, directo. Aquí va llegando a diferentes lugares. Aquí sale de Tokio y llega a Kioto, pero solo pasa y es un directo. Bien, luego tenemos otros, otros boletos más que nos dice flight 009, flight 808. Aquí vemos flight. Obviously, we know that it is a plane, by plane, traveling by plane. Y nos dice New York, Los Ángeles, Taipei. Sale de Nueva York, llega a Los Ángeles y de Los Ángeles a Taipei. Y dice que aquí vamos a decir a direct flight, a direct flight. Vean, aquí no se confundan porque a veces esto resulta confuso porque dicen a direct flight y desde que vemos direct flight pues diríamos que es un vuelo directo y aquí no nos dice que sea directo, dice New York, Los Ángeles o Los Ángeles, Taipei. Con escala, vean cómo con escala nos dice que es a direct flight. En cambio, New York, Taipei, el vuelo 808 sale de Nueva York y se va directito hasta Taipei. Y dice que aquí el directo se le va a llamar a non-stop flight, a non-stop flight. Entonces vean, aquí parece que este debía de ser acá, ¿verdad? Porque es a direct flight en lo que haríamos. A direct flight, a direct flight. En cambio, a direct flight nos dice que es el de escalas.
Y el sin escala, esto es sin, a non-stop. Non-stop flight. Vuelo sin paradas, sin escalas, sin paradas, non-stop. El non-stop es el directo. Sí parece que estuviera, pues no cambiado porque parece que las dos palabras quedarían aquí, ¿verdad? Non-stop y direct flight como que significaría lo mismo, pero con escala es el direct flight. Y el directo non-stop, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Yo si me confundiría si no supiera, diría, oh, pues es que decía directo, direct flight, es un direct flight, pero se le llama non-stop cuando es directo, non-stop flight y en la escala es direct flight. Luego, when we're traveling, we have to change, we have to choose. We have to choose a seat, and sometimes we choose an aisle seat, or a window seat. Sometimes, a veces, ¿verdad? Sometimes, a veces nos gusta que ver, ver todo, ¿verdad? The landscape, todo, si es en avión, aquí, si es en autobús, pues ir viendo los lugares que va recorriendo, a lo mejor, paisaje, no sé. We choose a window seat. And sometimes we choose an aisle seat. ¿Por qué escogemos uno? Pues es diferentes gustos, ¿verdad? En este caso, pues a veces lo escogemos aisle seat. ¿Por qué escogemos aisle seat? Aisle, el pasillo. Pues a veces lo hacemos por comodidad. Si es un plane, un avión, aquí nos muestra dos, pero por lo general son de tres. Cuando es avión, es de tres. Entonces, si nos toca a window seat, pues está bien, vamos viendo todo el panorama. Pero para salir al baño o cualquier cosa hay que pedir permiso al de al lado y luego al otro cuando es avión, ¿verdad? En cambio, cuando estamos en aisle seat, pues simple y sencillamente nos paramos y vamos al baño o a veces los aviones traen algo reducido los lugares, sí, pues muy cerca a los lugares. En el aisle seat, we have the opportunity, we have the change, ¿verdad? Tenemos de straight, de estirar, straight our foot, ¿verdad? Our feet. Estirar el pie o los pies ambos por un lado, mínimo para estar más cómodo y tiene sus ventajas o desventajas. Entonces, estamos viendo kinds of tickets and trips. Kind of tickets and trips. Remember, we have a one-way ticket where it's just one way, un destino, and a round trip ticket when it's two, de ida y de regreso, the local, the express, a direct flight, para que no se confundan, escalas, direct flight, a non-stop flight, directo, y tipo de pasillo, tipo de asiento que escogemos, an aisle seat and a window seat. Ok, continuamos. Continuamos. Look, now we have the airline passengers information. We're traveling to any place, so cuando vamos a cualquier lugar, ¿verdad? If it is if we're traveling by plane, we're going to use the information about the airline passengers information that we have right here. Look, the number one, gate 10. Gate 10, nos dice aquí gate 10, Miami, fly, nos dan información y dice depart, las salidas, ¿verdad? Cuando vamos a viajar, pues hay que irnos vamos a salir de algún lugar, pues nos vamos directo a la sala, ¿verdad? Y se llama el depart, la salida, salir a algún lado. En cambio, arrive es cuando llegamos, ya llegamos, ¿verdad? Siempre que vamos a viajar, pues aquí en Aguascalientes nos vamos al aeropuerto y vamos a las departure, las salidas, de dónde va a ser la salida de mi avión, pues me voy aquí al gate, a la sala que me toca y el depart, que es el depart, salida. Arrive, llegar, ya cuando bajamos, ven, ya viene saliendo del avión, aquí se ve que ya viene, está diciendo adiós el captain, the captain of the plane, y nos dice arrive, arrive,
Y luego continúa y nos dice take off. El take off. ¿Qué será el take off? Cuando el avión ya sale, despega, ¿verdad? Despega, ya se va. Es el take off. En cambio, lo opuesto, cuando llegamos, que baja ya el avión, ya va a aterrizar, es land. We are landing, ya estamos aterrizando, le hablamos a nuestros familiares que vayan por nosotros, because we are landing, ya está aterrizando. Y nos dice otro más que dice airport security, go through security. When we're traveling, we have to go through security in all the airports. In all the airports, we have to go through security. When we're traveling, hay que pasar a que nos revisen, ¿verdad? Y pues otra palabra más, boarding pass. Este es el boarding pass que usamos, ¿verdad? Cuando vamos a viajar, donde nos informa, we have all the information in a boarding pass. We have the flight and date, flight 572, gate, de qué sala vamos a salir, nos dan el número de vuelo, la clase primero, economy class, compramos una económica, pues casi, pues más barata, economy class, fly and date, el vuelo 572, gate, de dónde vamos a salir, ¿verdad? De qué sala, en dónde nos vamos a esperar a que nos llamen. ¿Qué asiento? Seat 27A. Ya tiene este boarding pass, el número de asiento. Y nos dice from Bogotá to Barranquilla. We have our name, nuestro nombre, el nombre de la aerolínea, ¿verdad? No, eso es para uso de la aerolínea, perdón. Y ya. This is the boarding pass. Nos dan toda la información, ¿verdad? La información requerida. Then we have the gate. Vean cómo estamos en el gate 5, aquí sentados esperando que nos llamen pues llaman, ¿verdad? De acuerdo a cómo compramos nuestro boleto, pues llaman primero al boarding, a abordar, a los del número 1, luego al 2, según cómo compramos el boleto, el costo, y ya vamos haciendo fila, pero primero estamos en un gate, esperando en la sala, gate. Then, vean, number 8, agent, an agent, ya la agente o el agente nos empieza a llamar, pues para empezar a abordar, ya cuando va a ser la hora. Agent number 9, this is the passenger, and aquí donde nos formamos, que nos dicen, ahora los del número 3, o aparece en la pizarra, number 10 es the departure lounge, donde nos formamos porque estamos siendo llamados según el número de nuestro boarding pass, según cómo compramos, adquirimos nuestro boarding pass, pero estamos esperando ya, mientras no nos llaman, estamos sentaditos aquí y los que van a abordar pues están en esta fila que se le llama Departure Lounge. Departure Lounge es el área de que ya están abordando, la salida, van a ser los primeros en subir y así sucesivamente. Entonces tenemos Depart, él va directo a buscar su gate, porque ya pues va a abordar. Depart, arrive, cuando ya llegamos. Take off, que decimos, ay, ya va saliendo, ya salió el avión, ya despegó. Qué bueno, es el take off, take off. Land, aterrizar. Go through security, a boarding pass, the gate, passenger, an agent, the passenger, and departure lounge. Some flight problems. Sometimes when we're traveling, we have some problems, but we have one that is the flight is overbooked. Overbooked. What is overbooked? The airline sold too many tickets, so some passengers can board. The airline sold. Vean cuando hay un overbooked, sobreventa de boletos. La flight is overbooked y es un problema. ¿Por qué? Pues porque se vendieron
boletos de más, hubo sobreventa, un overbooked, and the airline sold too many tickets, so many passengers can board. No van a poder subir todos los pasajeros y si sucede esto, ¿verdad? A mí me ha sucedido el overbooked, donde ya está lleno el avión y ya faltamos todavía como 20 y ya no hay lugar. Se le llama overbooked, ¿verdad? The flight is delayed. The flight is going to depart late. Ya cuando checamos que llegamos al aeropuerto, checamos porque hay pues mucho donde revisar el status, the status and says that the flight is delayed. Ahí nos dice delayed, on time, a tiempo, retrasado o X. Delayed because the flight is going to depart late, va a salir tarde, viene atrasado, entonces ese es delayed. Pero lo peor es que the flight is canceled. One more problem. De plano lo cancelan. ¿Por qué? Alguna razón hay, pero llegamos y decimos, oh my God, my flight is canceled. Is canceled. The flight isn't going to take off. Vean, no va a salir. Take off. The flight isn't going to take off. The passengers have to find another flight. Tenemos que buscar otro vuelo porque el que habíamos comprado, por algunas razones, ya sea de que está descompuesto, está en mantenimiento, X, fue cancelado, canceled. And then we have some flight problems like overbooked, delayed, and canceled. ¿Alguien de ustedes, someone of you have had one of these problems? ¿Alguien le ha pasado? No nada más es en avión, ¿verdad? También puede ser en el autobús. Bueno, en el autobús, pues yo creo que sucede menos el overbooked o no sé, pero el delayed puede ser o canceled. ¿A alguien de ustedes le ha pasado algún problema de estos? Have you ever had one of these kind of problems? Me no, teacher. Yes, Sí. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién dijo? I, ¿Ricardo? yes. Okay, what kind of problems did you have? Cancel. Canceled. Okay, canceled. And it's a big problem because if we have some plans, ¿verdad? Es problema because if we have some plans, no nuestro vuelo, a lo mejor es en bus, pero nuestra salida, pues ya la cancelaron el medio de transporte, pues ya nos cambia los planes, ¿verdad? Y si es un problema. Más, pues cualquiera de esos. Delayed, a lo mejor es menos porque pues si viene más tarde, pues si no llevamos prisa, decimos, bueno, pues trae retraso de 3 horas, bueno, ni modo. Si va a llegar a tal hora, pues voy a llegar más tarde. X, pero el peor es canceled, que nos lo cancelen, o overbooked, que no seamos de los que nos tocó lugar y pues tengamos que buscar otro avión, esperar a ver a qué hora ponen otro avión y pues ya también nos retrasó nuestros planes, ¿verdad? El overbooked, delayed and canceled. A mí me tocó en una ocasión el overbooked, no tenía prisa, no tenía problema, nos habló personal de la aerolínea. Primero preguntan a los pasajeros quién puede ceder su lugar. Hay quien sí lo cede, ¿verdad? Y pues ya lo cede si no lleva prisa. Pero a los que no nos tocó lugar en aquella ocasión, pues hablaron con nosotros, que hubo este problema del overbooked, que pues tenemos que esperar a otro avión, nos van a poner obviamente en otro avión más tarde, pero por este problema del overbooked, si nos dan una recompensa, como en aquella ocasión, fue un boleto de avión, ¿verdad? Con vigencia de 1 año a cualquier destino de la República Mexicana. Entonces, pues si no lleva uno prisa, dice uno, bueno, pues no me tocó irme ahorita, me voy a ir más tarde porque sí nos mandaron en un avión más tarde,
pero sí nos dieron un boleto para cualquier, bueno, nos lo daban porque íbamos, ya cuando viajáramos, íbamos a ir a la taquilla correspondiente y decir a dónde íbamos y cuándo. Y sí, sí estuvo sencillo, sí fue válido. Entonces, pues ya dice uno, bueno, pues ya como quiera tengo para viajar a cualquier destino de la República y sin costo. Estuvo bien en aquella ocasión, ¿verdad? Pero algunas personas sí se molestan bastante porque en aquella ocasión estábamos en Ciudad Juárez y venían pues bueno, era Aguascalientes. Tenían una boda, me parece, pues obviamente ya no llegan a la hora, ya no, pues todo se atrasa, cambia muchísimo los planes. Entonces sí había gente muy molesta, ¿verdad? Yo como no era tanto así, me daba igual llegar a la hora que fuera, pues, pero cada quien. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, depart, arrive, take off, land, go through security, boarding pass, the gate, an agent, the passenger, the departure lounge, and some problems, 5 problems, overbooked, delayed, and canceled. Okay, now we have an email. Remember that we're talking about the going to. Tenemos un email, pero nos dice complete the email and circle the correct forms. Look that we have in each one we have 2 options. Go to leaving, I'm going to leave, is going to get there, and so on. And so on, y así sucesivamente. Déjenme ver quién más está. Porque vamos a completar este. We're going to complete this email. Okay, look, we're going to complete this email and we're going to start with Carmen. Carmen, can you start reading, please? A ver, no sé My si... travel Ok, ahora sí ya. Here is... Here is my travel information. Ajá. I go to We have 2 options. I'm going to leave Ok. Ay, Mexico City. a ver, espérenme porque estoy... Please. Ok, dejé, lo vamos espérame. Ok, one more time. Here is my travel information. Carmen. I'm here is my travel information. I am going to leave Mexico Oh, City at 40. ok. I'm going to leave. A ver, lo vamos a cambiar de color mejor para saber cuál están escogiendo. Lo vamos a poner en blue. I'm going to leave Mexico City at 4:45 p.m. Continue. On An Atlas Airlines flight six, one by one. 6702. 6702. Decimos 6702. It's 6702. Uh-huh. And And I am arriving in Chicago at 9:15 p.m. Okay, p.m. thank you. Elizabeth, can you continue, please? Marta's flight. Martha's flight. Going to get there. ¿Este? Sí. Okay, dice Marta's flight going to get there. Then minutes 10 later. minutes later. Okay, hasta ahí. 10 minutes later. Let's continue with Delhi. So, So we are going to meet at the taxi stand downstairs. okay, downstairs. Thank you. Sophia. That's That's too late for you come to airport.
so we can take the express bus from Ohio to city. To the city. Marta? Marta is going to spend the night at our apartment. Okay. Is going to spend the night at our apartment. Very good. Estela, her flight. Her flight to Tokyo isn't leaving until the next day, and she and I going to spend the, ¿cómo se pronuncia? Whole day shopping. Okay. Whole day. Shopping. Look, we have already completed this email and says, here is my travel information. I'm going to leave Mexico City at 4:45 p.m. on Atlas Airlines flight 6702. And I'm arriving in Chicago at 9:50 p.m. Marta's flight, si está correcto este, Marta's flight, going to get there or is going to get there? ¿Cuál debió de haber sido? Is going to get Is there. Que going to falta get el verbo to there. be. Aquí no tiene verbo to be y recuerden, remember that we need the Is verb to going be. to get there. Entonces es going to, is going to get there. Marta's flight is going to get there. El vuelo de Marta va a llegar 10 minutes later. Va a llegar 10 minutos tarde. So, we, aquí sí tenemos verbo to be, are going to, y vean que nos pusieron are going, meeting, el correcto es el otro. Este no es el correcto, sino este. We are going to meet. Ese es el correcto. We are going to meet at the taxi stand downstairs. That's too late for you to come to the airport, so we can take the express bus from O'Hare to the city. Marta is, vean, está correcto, sujeto, verbo to be, going to. Marta is going to spend the night at our apartment. Her flight to Tokyo isn't leaving until the next day. And she and I, ¿qué nos falta aquí? El verbo to be. Aquí este debió haber sido el correcto. Are. Ven que en el otro nos falta el verbo to be. Este no está correcto. Debe ser el primero. Are going to, no se les olvide el verbo to be, porque es be going to. Be going to. Okay. She and I are going to spend the whole day shopping. Entonces vean, I'm going to leave. I'm going to leave. Marta is going to get there. Marta's flight is going to get there. We are going to meet at the taxi stand. Marta is going to spend. Marta is going to spend the night at our apartment. She and I are going to spend the whole day shopping. Okay, now that we have the email, we're going to translate it. Vamos a ver qué nos dice, but now we're going to translate it to Spanish. We're going to translate it to Spanish. Remember that when we translate, we got the idea. We got the idea. A veces no traducimos todo palabra por palabra, sino tomamos la idea y vamos a comenzar con Ricardo. ¿Cómo nos comienza a traducir Ricardo? Ah, esta es mi información de viaje. Ajá, Ya, yo voy a ir a México, a la Ciudad de México a las 4:45 p.m. en Aerolíneas Atlas. Ah, el vuelo 6702. No ajá, estoy seguro ahí con eso. sí, ajá, Y estoy llegando a Chicago a las 9:50 p.m. ajá. Ok, El, sí,
Ok, continúe. Ok. El vuelo de Marta ah, se va a ser 10 minutos después. Ujú. Entonces nosotros vamos a tomar un taxi No, vea. Aquí la que idea allá no es, entiendo que es aquí la idea dice, downstairs. so, ok, muy bien, No, así están, ¿verdad? Dice, esta es mi información de viaje, ¿verdad? Voy a salir, vea, voy a salir a la Ciudad de México a las 4:45 por Atlas Airlines en el vuelo 7702 y voy a llegar a Chicago a las 9:50 de la noche. Dice, el vuelo de Marta va a llegar 10 minutos tarde, por lo que nos vamos a reunir en la parada de taxis del centro. Taxi stand es la parada de taxis. No, perdón, en el centro, donde estaba pensando en el downtown. Nos vamos a reunir en la parada de taxis abajo. Primer piso es downstairs, abajo, saliendo del aeropuerto. Nos vamos a ver, nos vamos a reunir en la parada de taxis aquí abajo. Ok, hasta ahí vamos. ¿Cómo nos dice? Pero lo hizo perfecto, lo hizo muy bien, dijimos la idea. Christy, para Christy, ¿qué es lo demás? That's too late for you to come to the airport. ¿Qué nos dice Christy? Hasta that's too late for you to come to the airport. Ah, es tarde Es tarde, para que venga, es vengas. para que vengas al aeropuerto. Ok, es tarde para que vengas al aeropuerto. So we can take the express bus from O'Hare to the city. ¿Qué más nos dice ahí? Es Ah, muy tarde para que vengas al aeropuerto. nosotros Podemos. podemos tomar Ajá. o tomar el expreso, el autobús El expreso autobús express. Ajá. a parar De O'Hare a la ciudad. de O'Hare a la ciudad. Ok, bien, antes de que nos corten, nos queda menos de un minuto. Vamos con Estela. Marty is going to spend the night at our apartment. Marta se fue, es going to spend es gastar, ¿no? Va a pasar. Marta se Pasar. Es pasar. va a pasar la noche en su En departamento. nuestro departamento. Su vuelo Dice Marta, va en nuestro